Hace años hubo un registro en el desierto de Atacama, en Chile, que es el lugar tal vez más seco y más árido del mundo. En este desierto, después de muchos años, finalmente una vez llovió. Y como una especie de espectáculo, todo el suelo reverdeció y floreció. La gente quedó muy maravillada porque normalmente nosotros siempre consideramos que los desiertos son tierra muerta, son tierra estéril y que no tienen absolutamente nada para producir. ¿Cuál sería la sorpresa al ver que una lluvia que cayó en ese terreno hizo que reverdeciera y que floreciera, aunque fuera temporalmente? No hay terreno, por árido que sea, donde la lluvia al caer no haga su obra. La lluvia, el agua, tiene intrínsecamente una enorme capacidad para poder engendrar vida. Tan así que nuestro planeta es mayoritariamente agua y gracias al agua es que nuestro planeta sobrevive. Las posibilidades de que hubiera vida en la Tierra fueron gracias al agua. Por eso los científicos, una de las primeras cosas que tratan de indagar a ver es en qué otro planeta de nuestro sistema solar o fuera de él hay agua que permita poder contemplar la posibilidad de que exista vida. Porque si existe vida en otro planeta fuera del nuestro, si existe agua en otro planeta fuera del nuestro, es porque existe vida. La palabra de Dios se compara hoy a sí misma con una lluvia sobre terreno y dice que así como la lluvia hace su efecto en un terreno, por estéril que sea, también la palabra de Dios hace efecto en el corazón de una persona que la escucha y la guarda. La palabra de Dios nunca es ineficaz, nunca. Escuchar la palabra de Dios nunca es inútil. Llega el momento en que por muy árido que esté nuestro corazón, aun cuando nosotros pensemos que la palabra de Dios es inútil, nunca hay inutilidad en la palabra de Dios. Dice hoy el profeta Isaías en la primera lectura que así como baja la lluvia desde el cielo y no vuelven sino después de empapar la tierra, fecundarla y hacerla germinar, así es la palabra que sale de la boca del Señor. Cumple su deseo y lleva a cabo el encargo. La lluvia en el desierto de Atacama hizo florecer el terreno más árido que existe en el mundo. La palabra de Dios surte efecto haciendo germinar en el corazón más seco de la tierra. Pero tal vez una inquietud que a uno le puede surgir de este texto es ¿por qué después de escuchar semanas, meses e incluso años la palabra de Dios, puede llegar uno a tener la sensación de que todavía no ha sido eficaz? Porque todo depende de donde se siembre. Una semilla, para que sea fecundada por el agua, tiene que ser sembrada en la tierra. El problema de la palabra de Dios, ¿dónde puede radicar? No en la palabra misma, sino en el lugar donde nosotros la sembramos. En la vida humana, la palabra de Dios puede ser sembrada en dos lugares: en el intelecto, es decir, en el raciocinio, en la cabeza, o en el corazón. Si nosotros sembramos la palabra de Dios en el intelecto, es como si la pusiéramos en un disco duro de un computador. Simple información. La información que está en los computadores no va más allá de lo que los computadores hacen. Ningún computador procesa un texto escrito para hacer que produzca fruto. Lo que usted escribe en un computador es lo que el computador después le da. No le da más nada de eso. Aun cuando exista hoy la inteligencia artificial. Yo me he puesto en la tarea de mirar algunas, todavía no estoy muy lejos de aprender todas estas cosas de la inteligencia artificial, pero en alguna oportunidad
alguien me dijo, mira, tú le puedes pedir a la inteligencia artificial que te arme una homilía, una predicación. Y entonces yo me puse en la tarea y le pedí a la inteligencia artificial en una de esas aplicaciones, le puse el texto bíblico y le dije, organízame una reflexión para este texto. La inteligencia artificial no fue capaz de armar más allá de lo que el mismo texto dice. Es decir, la inteligencia artificial no fue capaz de ponerle evangelización, corazón, carne, vitalidad, fruto a la reflexión que estaba haciendo. Era una reflexión muy académica, muy fría, muy intelectual, que no decía nada de lo que uno no pudiera saber leyendo el texto bíblico. Y por eso en algún momento yo escribí y dije que cuando uno es capaz de predicar con un texto de inteligencia artificial, uno no sabe lo que significa evangelizar. La evangelización no se hace con textos fríos. La evangelización tiene que pasar a través del corazón. Porque en el corazón, a diferencia del intelecto, es donde la palabra de Dios puede ser fecundada. Por eso les decía ahorita, hay dos lugares donde la palabra de Dios puede ponerse como una semilla: en el raciocinio o en el corazón. Si queda en el raciocinio, no va a pasar absolutamente nada en su cabeza. Si queda en el corazón, es en el corazón donde la palabra, al caer, cumple su objetivo. Yo quiero tocar hoy un tema, yo no sé si ustedes en redes sociales lo habrán visto. En Medellín hay un hombre en situación de calle que le llaman el teólogo de la calle. Y es un hombre que tiene mucho conocimiento de la Sagrada Escritura, por lo menos en lo que él sabe de la Biblia. Se sabe muchos textos bíblicos y habla de teología y habla de espiritualidad y habla de Dios, y mucha gente, y a él lo han viralizado con eso. Pero es un hombre que infortunadamente en su estilo de vida personal ha habido quien le quiere ayudar a salir de esa situación de calle, y él ha dicho claramente que no, que él quiere seguir viviendo así. Cuando yo lo oigo a él, que dice algunas cosas, no todas, yo he aprendido a escucharlo con discernimiento, cuando dice algunas cosas que las dice con inteligencia y con verdad, me pongo a pensar cómo es posible que un texto de la palabra de Dios que uno conoce tanto no sea capaz de permitirle a uno transformar la vida. Si no transforma la vida la palabra de Dios, es porque está en la cabeza. Ningún texto de la palabra de Dios en la cabeza produce nada más allá del conocimiento intelectual que dan los libros. Es decir, cualquiera de nosotros puede aprenderse la Biblia de memoria, pero si la sabe solamente de memoria y no le ha hecho la decantación para pasarla por el corazón, solo en el corazón, únicamente en el corazón, es decir, en la afectividad, es donde la palabra de Dios puede surgir efecto. ¿Dónde empiezan los procesos de conversión? Empiezan en la afectividad. ¿Por qué nos cuesta a nosotros muchas veces, conociendo la palabra de Dios, convertirnos? Porque la conocemos, sabemos que Dios nos llama, pero como no ha pasado por el corazón, mientras uno no esté enamorado de la palabra de Dios, mientras uno no esté enamorado de Cristo, la palabra de Dios no va a producir efecto alguno. Es que solamente el encuentro con la palabra y la persona de Jesús que nos habla, que nos conquista a través del enamoramiento. Es como si yo les pusiera a ustedes un ejemplo. Imagínense que hay dos personas. Una de ellas a usted le gusta y la otra no. Y las dos personas le dicen: te quiero, te amo. La persona que a usted no le gusta, usted le responde: gracias. La persona que a usted le gusta, usted se derrite y seguramente que le responde a sus palabras.
y puede llegar a darle un abrazo y un beso. No es lo mismo saber que alguien nos quiere a nosotros, pero que a nosotros no nos importe que nos quieran. Y ustedes saben muy bien que uno puede ser muy seco, displicente, frío, evasivo frente a una manifestación de cariño. Pero uno frente a la manifestación de cariño de alguien que a uno sí le importa, uno reacciona distinto. Por eso Dios nos puede decir a nosotros que nos ama. Y si nos dice que nos ama, pero su amor está en nuestra cabeza, uno le dice gracias por tu amor. Pero de ahí no pasa. En cambio, si ese Dios que nos dice que nos ama, nosotros también hemos sido tocados en el corazón, uno pregunta, como le preguntaron a Pedro: Señor, ¿qué tengo yo que hacer? Yo quiero corresponderte a ese amor. Por eso, el ejercicio que uno tiene que hacer a partir de ese texto es: esta palabra que yo he escuchado, esta palabra que yo escucho con frecuencia, ¿dónde termina guardada? ¿En mi cabeza como información o en el corazón como transformación? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.